Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, Nuevo Marco Normativo. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta capacitación forma parte de un ciclo de conferencias que iniciamos el 25 de febrero y terminará mañana. Todas ellas tienen como finalidad difundir y analizar el contenido de la Directiva 001-2021-FEF/54.01, Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, publicada en el Diario Oficial del Peruano el pasado 19 de febrero del 2021. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. A continuación, damos pase a nuestra expositora, Joana Osorio, especialista de Planeamiento del Abastecimiento de la Dirección de Planeamiento Integrado y Programación de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, quien desarrollará el tema Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, Nuevo Marco Normativo. Adelante, Joana. Buenos días a todos y todas. El día de hoy es un gusto nuevamente encontrarme con ustedes y poder revisar nuevamente el marco normativo para la programación multianual de bienes, servicios y obras, pues que ya se publicó, como señaló Cecilia, en la Directiva 001-2021-EF, Directiva para la programación multianual de bienes, servicios y obras. Bien, entonces empezamos. Bien, el objetivo de esta conferencia virtual, de esta reunión virtual, es pues conocer, ¿no?, las disposiciones que contiene cómo vamos a realizar la programación multianual de bienes, servicios y obras por el cual las entidades van a poder pues programar sus necesidades para el periodo 2022-2024, pues que requieren para cumplir con las metas y objetivos que se hayan propuesto. Bien, siguiente, por favor. Bien, el contenido de la reunión, como vemos, empezaremos revisando todo el marco normativo que engloba a la programación multianual de bienes, servicios y obras dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento. Seguidamente conoceremos los criterios que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar esta programación multianual para pues, programar estas necesidades en bienes, servicios y obras. Seguidamente vamos a revisar la participación de los actores que están vinculados a esta programación multianual, ¿no? Vamos a ver fases. Y finalmente vamos a revisar los aspectos importantes ya del cuadro multianual de necesidades que obtengamos producto del desarrollo de este proceso de programación multianual. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a revisar cuál es el marco normativo pues, que permite que desde ya estemos, tenemos que aplicar esta programación multianual de bienes, servicios y obras para el periodo 2022-2024. Entonces, en septiembre del 2018, a través de la publicación del Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público, Decreto Legislativo 1436, se establece allí la definición del Sistema Nacional de Abastecimiento, así como nos señalan quién es el ente rector de este Sistema Nacional de Abastecimiento, y no es más que la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, mucho tiempo atrás no contábamos pues con este ente rector que nos pudiera pues dar a conocer la política, las disposiciones o normas de todos los procesos técnicos de abastecimiento. Si bien es cierto, ya contamos que algunos de ellos no se tenía la totalidad del conocer de todas las actuaciones dentro de la cadena de abastecimiento público. Bien, en este decreto legislativo marco también encontramos algo muy importante que espero tengamos siempre presente cuando estemos desarrollando el proceso a lo largo de una línea de tiempo, ¿no?
¿En qué sentido va? Esta programación multianual de bienes, servicios y obras es pues parte de un proceso, de un macroproceso, un proceso grande, ¿no? Que es la programación de recursos públicos. La programación de recursos públicos a cargo de la Administración Financiera del Sector Público, pues incluye esta programación multianual de bienes, servicios y obras, también la programación multianual de inversión pública, la programación multianual de ingresos de personal, la planeación financiera, la programación multianual, formulación y aprobación presupuestaria. Todas esta programación de recursos públicos, su objetivo, su finalidad, ¿cuál es? Pues es de programar por un periodo mínimo de 3 años, ¿no? Es decir, bajo un enfoque multianual, se programa cuál va a ser el uso, cuál es la finalidad del uso de los recursos públicos, siempre ¿para qué? Para implementar políticas públicas, ¿no? Entonces, recordemos que aquí esta programación multianual de bienes, servicios y obras cumple un rol, es parte de, ¿sí? Bien, luego, en misma fecha, en septiembre de 2018, se publica el decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. Aquí pues se desarrolla y establecen los principios, definiciones, los componentes del Sistema Nacional de Abastecimiento, que los vamos a ver en láminas siguientes, y obviamente pues todo aquello procedimiento que engloba el actuar mismo del Sistema Nacional de Abastecimiento. Si han revisado este decreto legislativo, ¿no? El 1479, también van a encontrar en el artículo 2, se señala que la programación multianual de bienes, servicios y obras se desarrolla a través del cuadro multianual de necesidades. En este decreto legislativo también se señalan ya algunos insumos para esta programación multianual de bienes, servicios y obras. Bien, con la publicación del reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento, el Decreto Supremo 217-219-EF, en julio de 2019, pues ya se regula todas las actividades que comprenden la cadena de abastecimiento público, ¿no? Todas aquellas actividades interrelacionadas, pues justamente con esa visión sistemática e integral de actividades que bajo el Sistema Nacional de Abastecimiento deben ser ejecutadas en forma integral. También encontramos en este reglamento mayores disposiciones, ¿no? Respecto a la programación multianual de bienes, servicios y obras. Y finalmente el tema que vamos ya a revisar en detalle, pues la directiva 001-2021-EF, directiva para la programación multianual de bienes, servicios y obras, cuya aplicación, como señala en una de las disposiciones finales, es para a partir de la programación 2022 al 2024. Entonces, aquí vamos a encontrar disposiciones de carácter general para las entidades del ámbito de aplicación de esta directiva, con el fin, pues, que a través de esta programación multianual obtengamos el cuadro multianual de necesidades para el periodo 2022-2024. Bien, siguiente, por favor. Bien, vamos a revisar también, antes de empezar ya el detalle de este proceso de programación multianual, cuáles son los principios del Sistema Nacional de Abastecimiento. Esta programación multianual está enmarcado dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento y nosotros nos vamos a conducir con principios cuando lo estemos desarrollando. Entonces, definitivamente ya los venimos aplicando. Entonces, ustedes tal vez cuando les mencione qué se tratan estos principios van a decir, sí, yo ya los vengo empleando. Entonces vamos a recordarlos. Bien, con el principio de autonomía nosotros, cuando estemos participando de cualquier actividad de la cadena de abastecimiento público, pues vamos a aplicar criterios de simplicidad, de ahorro, de un uso razonable de los recursos, sabiendo que son escasos, ¿no? En ese sentido, pues vamos a aplicar este principio, y yo sé que lo estamos ya aplicando. Bien, con el principio de eficacia, nuestra gestión, todas las actividades que realicemos dentro de la cadena de abastecimiento público, ¿no? El Sistema Nacional de Abastecimiento, pues vamos a orientarnos al cumplimiento de metas y objetivos, ¿verdad? Pues en función a los recursos que disponemos, ¿cierto? Esto es el principio de eficacia. Bien, con el principio de eficiencia, que también venimos empleándolo, pues, en nuestro actuar dentro del abastecimiento, ¿no? Nuestras actividades de abastecimiento,
pues vamos a gestionar todas las actividades a través de todos los medios que fueran necesarios, con el fin siempre de, sin olvidar la calidad, buscar que el máximo rendimiento de los recursos, ¿sí? Bien, con el principio de oportunidad, un principio que yo sí considero muy, muy cercano, muy presente, por decirlo así, en la programación multianual de bienes, servicios y obras, pues con este principio tenemos que tener siempre en cuenta que las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento tienen que dotar a las entidades, a sus entidades, ¿no? de las necesidades que hayan programado, pues en la fecha que sí lo hayan planificado, programado, ¿no? Entonces, este principio pues nos va a permitir que si se entregan pues aquellas necesidades, esos requerimientos a tiempo, pues se va a poder cumplir con las funciones, cumplir con las metas, objetivos de la entidad. Bien, con el principio de predictibilidad que va a permitir que nosotros tengamos presente siempre que porque todo aquello que estemos realizando en nuestras actividades de la cadena de abastecimiento público, empleemos criterios uniformes, ¿no? Criterios, pues, objetivos, ¿no? Que permitan que durante el desarrollo de todas las actividades genere que confianza y certidumbre en todas aquellas decisiones de los actores que están participando en ese momento en el abastecimiento. Bien, con el principio de racionalidad nos va a permitir siempre estar en la búsqueda y empleo de qué, de métodos, de procedimientos, pues, que tengan lógica definitivamente. ¿Para qué? Para que todas las actividades que desarrollemos, pues, garanticen obtener, cumplir con las metas y obviamente, pues, el empleo eficiente de los fondos públicos. Eso va a permitir un orden, ¿no? Y con ese orden nos va a permitir, pues, lograr la eficiencia en este uso de los recursos. Bien, el principio de sostenibilidad ambiental, social y económico. Con este principio, pues, nuestras actividades de la cadena de abastecimiento nos va a permitir tener siempre presente que el desarrollo sostenible, pues, de todas las situaciones de las actividades de la cadena de abastecimiento, es decir, pues, que respetando el medio ambiente. Por otro lado, en el aspecto social y económico, siempre tener como prioridad las necesidades de los ciudadanos sobre la base, pues, de que tenemos que tener en cuenta el empleo eficiente nuevamente de los recursos, de los fondos que disponemos. Y finalmente, el último principio, el principio de transparencia. Con este principio pues, nos va a permitir que nosotros siempre, aquellas actuaciones, todo lo que estemos realizando, todo lo que estemos generando como información, sea claro y coherente, con el fin que estas actividades sean conocidos, sean entendidos, comprendidos, sobre todo por todos los actores que participan en la cadena. Por ello es que se debe garantizar que la información sea pública, accesible, confiable, sobre todo oportuno también, ¿no? Que la información llegue a tiempo, pues para que aquellos actores lo conozcan, lo entiendan. Igual de alguna forma puedan realizar un seguimiento a través de las herramientas o instrumentos, registros, sistemas que tengan, ¿no? Pueden emplearlo y de esa forma puede ser masivamente público. Bien, siguiente, por favor. Ahora vamos a revisar cuáles son los componentes del Sistema Nacional de Abastecimiento. Bien, el Sistema Nacional de Abastecimiento, yo les mencioné que ya en el Decreto Legislativo 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera, se define, ¿no?, qué es el Sistema Nacional de Abastecimiento. También lo encuentran en el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. Aquí se señala bien claramente, ¿no?, que el Sistema Nacional de Abastecimiento pues, no es más que el conjunto de normas, principios, procedimientos, instrumentos, técnicas para la provisión de bienes, servicios y obras que se requieren las entidades, ¿no?, para cumplir metas y objetivos, y esto se realiza a través de actividades de la cadena de abastecimiento público. Entonces, estas actividades de la cadena de abastecimiento público pues, comprenden tres componentes, ¿no? Se desarrollan estas actividades interrelacionadas a través de estos tres componentes. El primero de ellos es la programación multianual de bienes, servicios y obras. El segundo es la gestión de adquisiciones y el tercero la administración de bienes. Es una cadena, ¿ok? Estos componentes tienen actividades que van a interrelacionarse. Entonces, la programación multianual de bienes, servicios y obras comprende el planeamiento integrado de la programación. Si se dan cuenta, esto vamos a revisarlo, este componente en esta exposición.
Más luego de esta programación, ¿qué componente le sigue? Le sigue la gestión de adquisiciones en 3 actividades, que es la contratación, ¿sí?, el registro y la gestión de contratos o gestión de contratos. Entonces, esta gestión de adquisiciones pues va a tener como finalidad pues realizar todos aquellos procesos técnicos relacionados a, pues, ya a abastecer, adquirir, que en función de una programación. Entonces, como ven, como les repito, y primero necesitamos que se haya realizado una programación multianual de bienes, servicios y obras para luego proceder a una gestión de adquisiciones y luego una administración de bienes, ¿no?, de esos bienes que se han adquirido. Entonces, en el componente de administración de bienes, tenemos también actividades que van desde el almacenamiento de bienes muebles, la distribución, el mantenimiento y la disposición final. Es una cadena, como ven, ¿no? Entonces, con la programación, vamos a usar el planeamiento integrado y la programación, y la gestión de adquisiciones, que no solo va a comprender, recuerden, la compra pública, también pueden realizarse otro tipo de procesos, por ejemplo, convenios, ¿no?, acuerdos, donaciones, ¿no?, que necesariamente no nos va a llevar a una compra pública. Entonces, repito, esta cadena de abastecimiento público a través de estas actividades, como ven, que van desde el planeamiento integrado y termina en la disposición final, nos va a permitir, pues, asegurar, ¿no?, el aprovisionamiento de bienes, servicios y obras que nuestras entidades requieren. ¿Para qué? Para cumplir metas objetivos que se hayan definido en este periodo, en este caso, para la aprobación multianual, en el periodo, pues, de tiempo que corresponde. En este caso, el periodo mínimo de 3 años. Siguiente, por favor. Bien, ahora nos toca revisar cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta para la promoción multianual de bienes, servicios y obras. Siguiente, por favor. Bien, son 5 los criterios que vamos a tener presentes. Si los quieren revisar a más detalle, les comento que los 3 primeros, ven arriba, en la línea superior, que es flexibilidad, equilibrio y razonabilidad, los encuentran en el reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento, el Decreto Supremo 217-219-F, publicado en julio de 2019, y los 2 siguientes, que los vemos en la línea inferior, los van a encontrar en la Directiva para la promoción multianual de bienes, servicios y obras, que en forma adicional se incorporaron, ¿no? Porque estos criterios, ¿qué nos van a ayudar? Estos criterios son muy importantes y los vamos a tener en cuenta cuando estemos desarrollando la promoción multianual. Y se los voy a recordar de ahí cuando estemos en alguna decisión o una actuación misma de las fases de la programación multianual, se los voy a recordar. Pero igual vamos a tenerlo presente. Siempre. Les explico. El criterio de flexibilidad, pues, este criterio nos va a permitir actuar ¿en qué sentido? Vamos a orientarnos a que cuando existe alguna variación de metas o objetivos de la entidad que pueden suceder, nosotros vayamos a hacer el ejercicio de ir a revisar cómo afecta esta variación de metas o objetivos con la programación de bienes, servicios y obras que ya se habría iniciado. Estamos hablando tanto cuando estemos elaborando esta programación, como también cuando ya se esté ejecutando. En este sentido, este criterio, ¿no?, por ejemplo, ¿cómo lo podemos ver que estamos aplicando? Lo que ya probablemente no han aplicado sin haber conocido este nombre, es cuando el año pasado, recordamos que estuvimos pues, con el estado de emergencia a causa del COVID-19 y aún también nos encontramos en una situación diferente. Entonces, muchas de las metas objetivos de la entidad quedaron pues en stand-by, ¿no? Tuvieron que ser revisados porque tenían que verse cuáles se realizaban o cuáles no. Entonces, en ese sentido, ahí muchos, estoy segura que de nosotros que si estuvimos elaborando dentro de la área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento, tuvimos que pues volver a rehacer probablemente la promoción en función de lo que ya las órganos de línea, las áreas usuarias hayan definido en los cambios que hayan tenido que realizar. Bien, también a este criterio de flexibilidad le acompaña el criterio de equilibrio, ¿no? Entonces, con este criterio de equilibrio tenemos que tener siempre en cuenta que de acuerdo a la dimensión de la meta, del objetivo, va a corresponder, obviamente, una asignación de bienes, servicios y obras, ¿no? Obviamente sin exceder el presupuesto. Ese es el equilibrio que debe haber. A veces
con el ímpetu de querer, obviamente, lograrlo más pronto, ¿no? Nuestras metas objetivos, probablemente podamos estar programando sin tener en cuenta que la meta está repartida en diferentes años, ¿no? En este caso es una programación multianual de un periodo mínimo de 3 años. Siempre sin exceder el presupuesto, eso nos va a permitir mantener el equilibrio para que luego, pues, no sea una interrupción, una causa de no haber cumplido con las metas, ¿verdad? Bien, con un criterio de razonabilidad, nosotros vamos a tener en cuenta siempre emplear un uso razonable y responsable de recursos, sabiendo que tenemos que tener en cuenta no exceder el presupuesto, o también tener en cuenta la situación actual, pues tenemos que buscar pues el uso racional, es decir, razonable, no usar, decir si en verdad este recurso tal vez lo puedo sustituir por otro, tal vez de menores recursos, valores estimados, perdón, o inclusive aquellos que puedan acompañar el desarrollo sostenible, el respeto al medio ambiente, también buscar ese uso responsable. Bien, con el criterio de consistencia vamos a tener en cuenta algo. Esto es bien importante porque aquí en particular nos conectamos con otros sistemas activos. ¿En qué sentido? Toda aquella información que vaya a registrarse con los sistemas administrativos que estén vinculados, obviamente, su actuar, sus procesos técnicos vinculados a la programación multianual de bienes, servicios y obras, tiene que haber consistencia, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de planeamiento, con sus actividades operativas, que son un sumo que ya veremos más adelante, no puede estar distinto en nuestra programación multianual de bienes, servicios y obras. Igual, ¿no? Si en la cartera de inversiones, la programación multianual de inversiones está pues priorizado otra inversión y nosotros tenemos una programación otra distinta, pues no hay consistencia. Entonces ahí tenemos que procurar definitivamente que haya consistencia a través de la coordinación, a través de la articulación, algo que también vamos a revisar más adelante cuando nos encontremos realizando, operando esta programación multianual. Bien, el criterio de programación multianual es algo que tenemos que tener en cuenta en función a que esta programación se debe realizar por un periodo mínimo de 3 años fiscales. Ustedes recuerdan, yo les comenté que esta programación multianual de bienes, servicios y obras es parte del proceso de programación de recursos públicos, el cual, ¿no? Es un macro proceso, el cual se desarrolla también con un enfoque multianual de mínimo de 3 años. En ese sentido, tenemos que ir pues articulado con esta programación de recursos públicos del cual somos parte. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a ver la participación de los actores pues, que vinculados a esta programación multianual. Siguiente, por favor. Bien, como verán, son 3 los actores que estamos señalando que participan en esta programación multianual de bienes, servicios y obras. Entonces, el primero de ellos es el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público. ¿No? Recuerdan la cadena de abastecimiento público, ¿no? Los 3 componentes que señalamos. Yo sé que ya los tienes presentes. Entonces, esta área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento, pues en sus entidades, dependiendo de su organización, tiene diferente denominación, por eso es que se ha agrupado bajo esta área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento. Entonces, algunas de sus entidades pues se llamarán por la oficina de abastecimiento, la gerencia de logística, la Oficina General de Administración, etcétera, ¿no? Bien, también está la oficina de presupuesto, la que a sus veces, y las áreas usuarias. ¿Cómo es que participan estos actores? Bien, el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público, pues se encarga de conducir todo el proceso de la promoción multianual de bienes, servicios y obras, pues toda vez que se encarga, ¿no? ¿De qué? De programar las actividades, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades propias de la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? En ese sentido, va a coordinar con las áreas usuarias, ¿sí? Va a coordinar con el sistema de presupuesto de sus veces, va finalmente, pues también, entre otras actividades, a consolidar, pues, toda la información, pues, de las áreas usuarias para obtener un cuadro multianual de necesidades final, ¿no? De toda la entidad. Bien, con la oficina de presupuesto, la que a sus veces. A través de la oficina de presupuesto, tiene una particularidad de participación, puesto que se va a encargar de brindarnos información
pues que necesariamente tenemos que contar para iniciar la programación con un orden, como les recuerdan, utilizando el métodos lógicos y los procedimientos en orden, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de información nos va a entregar? Es pues la estructura funcional programática, ¿sí? Que la entidad haya definido. Esto lo ven en la comisión de presupuesto que sí, instalan, ¿no? Y que también es parte de la oficina del área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento. Las actividades operativas, tenemos que nos entrega información sobre los estados de insumos, nos facilita esa información, ¿no? El estado de insumos necesarios para los programas presupuestales que podrían estar a cargo de las entidades. Y algo importante que son los recursos asignados, ¿no? a la APM y el PIA, la asignación presupuestaria multianual y el presupuesto adicional de apertura, ¿no? Que va a estar asignado o destinado para financiar, en este caso, la programación multianual de bienes, servicios y obras. Ahora acá hago una aclaración. Aquí en la directiva, pues hemos también colocado en algunas entidades, la oficina de presupuesto, o lo que haga a sus veces, a veces no está dentro de su competencia tener información relacionada a las actividades operativas o tal vez al listado de insumos. En ese caso, pues, se hay que recurrir al órgano o unidad orgánica competente a quien se le haya designado este tipo de información, ¿no? Obtener o mantener este tipo de información. Bien, y finalmente están las áreas usuarias, ¿no? Estas áreas usuarias que nos va justamente tienen el rol fundamental de identificar y cuantificar sus necesidades, pues si no las identifican y no las cuantifican, pues el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento no va a poder, pues, ejecutar luego a través de los componentes, ¿verdad? ¿No? Entonces también esta área usuaria participa en la valorización participa, lo digo porque también con el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento, con el apoyo de ellos, pues va a poder realizar esta valorización. Luego de ello va a registrar también, ¿no? Cuando ha identificado, cuantificado sus necesidades, como vamos a ver más adelante, va a registrar también la información de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Y cuando ya este cuadro multianual de necesidades esté en ejecución, pues también va a adoptar, a realizar las acciones necesarias justamente pues para cumplir con esta programación que está definiendo, que está identificando. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a revisar el proceso en sí de la programación multianual. Siguiente. Bien, aquí como pueden apreciar en el gráfico, que también lo encuentran en la directiva, ¿sí? Para la programación multianual de bienes, servicios y obras, este proceso tiene dos componentes, ¿no? Y recuerdan, ya adelante también revisamos, ¿no? Cuando vimos los componentes del Sistema Nacional de Abastecimiento, este proceso también tiene internamente dos componentes, ¿no? Uno es el planeamiento integrado de la programación y el otro es la programación que se desarrolla en el tiempo, por decirlo así, a través de fases, ¿no? Entonces, tenemos en primer lugar la fase de identificación, luego la fase de clasificación y priorización y finalmente la fase de consolidación y aprobación, para finalmente obtener como producto un cuadro multianual de necesidades. Pueden observar también las flechas, ¿no? Es decir, es a través de estos, explicándoles, ¿no? Estas flechas, ¿qué nos quieren decir? Que a través de estos dos componentes, ¿no? Que vamos a ver que tienen actividades, en el tiempo se van a desarrollar a través de estas fases, ¿sí? Y esto nos va a permitir obtener finalmente como producto un cuadro multianual de necesidades. Este cuadro multianual de necesidades para el periodo mínimo de 3 años, como les mencioné, y algo importante que quiero sí que algunas consultas que hemos tenido, ¿no? Están relacionadas, nos dijeron, ¿no? Si yo tengo ya la programación 2021-2023, ahora le añado un año y ya cumplí con la programación 2022-2024. Y la respuesta es, pues, no es así. ¿Cómo es que hay que tener en cuenta esta programación multianual, no? La programación multianual de bienes, servicios y obras se debe actualizar anualmente, entonces, para un periodo de 3 años. Entonces, cada año vamos a revisar un periodo de 3 años. No es que vayamos a dedicarnos a un año más, que es el año el último año de la colita, no. En este caso, es siempre con una mirada de enfoque multianual que es un poco prospectivo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a
a entender que se actualiza anualmente, ¿sí? Y el año, todas las necesidades previstas en el año 1 tienen un carácter vinculante porque es lo que se va a ejecutar, ya que para eso nos otorgan el presupuesto nacional de apertura para un año fiscal. Y para las necesidades previstas para los siguientes 2 años, 2 y 3, van a ser referenciales, ¿no? Esa información que vayan a hacer, por favor, para años 2 y 3, muchas veces también nos dicen, copio del año 1. No es ese sentido, ¿no? Y lo vamos a ver por qué no, más adelante. Porque van a ver que la información del año 1, 2 y 3, pues, nos va a permitir tener una mirada de prospectiva, proyectar, ¿no? En el caso de las contrataciones, perdón, de las adquisiciones, también va a permitir tener una información que puede ser muy útil para poder planificar el abastecimiento con mayor, pues, previsión, ¿sí? Bien, siguiente, por favor. Bien, ahora sí vamos a empezar ya en sí a desarrollar la programación multianual de bienes, servicios y obras. Como les señalamos en el gráfico, recuerdan, el planeamiento integral de la programación son los componentes a través de los cuales se desarrolla esta programación multianual. ¿Qué comprende cada uno? En el caso de la programación multianual, perdón, el planeamiento integrado comprende el desarrollar diversas actividades, ¿no? ¿Qué actividades? ¿Para qué? En primer lugar, para determinar necesidades que requiere, pues, la entidad para un periodo mínimo de 3 años. Y para estas actividades, pues, ¿cómo tienen que darse? Planeamiento. ¿Qué es el planeamiento? ¿No? El planeamiento en sí es una herramienta que usamos, ¿sí? Inclusive en nuestra propia vida, ¿no? Planificar el día de hoy, estoy segura que han planificado a qué hora van a ingresar, ¿no? Si van a tomar nota, un cuaderno, no lo sé, o tomar el celular para, no sé, tal vez tomar foto a la pantalla. Entonces, cada uno realizamos ciertas actividades de planificación. En ese sentido, en el caso del planeamiento de abastecimiento también debe darse, ¿no? Con mayor razón, porque, recuerdan, tenemos que tener en claro, siempre presente, que buscamos cumplir con metas, objetivos, buscamos un uso racional de los y eficiente de recursos públicos. Por ese motivo, con mayor razón, debemos planificar. El planeamiento nos va a ayudar, pues, a prever situaciones que tal vez por el hecho de estar solo pensando en un año nos estamos olvidando, o tal vez de solo tener una mirada hacia un lado no nos está permitiendo ver otro tipo de necesidades. Entonces, estas diversas actividades están relacionadas para que tú determines una necesidad, tener en cuenta, por ejemplo, si la entidad tiene planes de aseguramiento, planes de distribución y mantenimiento, pues los vayamos a revisar. Ahora, tal vez algunas de ustedes digan, yo no tengo esto. Entonces, vamos a hacer la reflexión en el sentido de cuando una área usuaria, por ejemplo, hace un requerimiento, determina como necesidad un determinado bien, ¿no? Que tenemos que ver, este bien en particular requiere de mantenimiento posterior, ¿no? Porque hay que cuidar ese bien que hemos adquirido, ¿verdad? Entonces, hay necesidades que hay que tener en cuenta en esta programación, también registrarlos para poder, pues, poder darle mantenimiento, porque el mantenimiento obviamente no suele ser gratis, ¿verdad? Entonces, tenemos que también programar ese mantenimiento que hay que darle, sobre todo si es un equipo, por ejemplo, pues, de un hospital que pues para mantener la vida de la población, probablemente. Entonces no dejamos de lado ello, ¿no? Y tenemos por eso que desarrollar esas actividades de poder revisar estas necesidades en función, probablemente, en primer lugar, en esta directiva estoy intentando tener en cuenta el aseguramiento de situación de mantenimiento. Igual el aseguramiento, ¿no? Por ejemplo, no solamente tal vez del bien mueble, sino también de bienes inmuebles, por ejemplo, la sede institucional, ¿no? Tal vez ha habido situaciones que han habido incendios, ¿no? Y después se van a revisar y se han habido muchas pérdidas y se dan cuenta que pues, no tenían el seguro, la entidad no tenía el seguro respectivo contra daños patrimoniales, etcétera, ¿no? Entonces ahí las pérdidas es cuantiosa, entonces hay que revisar, ¿no? Entonces este planeamiento nos va a permitir, pues, tener ese momento de una mirada, pues, de todas las necesidades deben estar cubiertas, aseguradas, cuidadas. Obviamente también la distribución. Muchas veces estamos solamente abocados tal vez a adquirir, ¿no? A todo el proceso para adquirir determinados bienes y tal vez
no nos olvidamos de que en particular este bien tiene una característica en la cual pues para distribuirlo tengo que contratar pues camiones, trailers para llevar a zonas rurales, no lo sé, ¿no? Puede ser un ejemplo. Pero tenemos que tener en cuenta toda esta mirada porque si no nos vamos a quedar ahí con el bien adquirido y esperar todavía todo el otro proceso siguiente. Entonces el tiempo que no es que también es un recurso pues, que hay que tener, hay que racionarlo, o sea, utilizar convenientemente, puede estar pues, perjudicándose, ¿no? Bien, luego con este planeamiento integrado vamos a revisar ya las actividades de programación. ¿Qué comprende? Pues cuando nosotros ven las flechas, van y vueltas, se retroalimentan, ¿no? Ya están relacionadas a actividades de cuantificación y valorización de los bienes, servicios u obras que hayamos determinado en el planeamiento integrado, ¿sí? Entonces, ya con estas actividades, que les vamos a revisar ya en las láminas siguientes, vamos a tener una continua revisión y actualización de lo que estamos determinando como necesidad, lo que estamos determinando como bienes, servicios y obras necesarios, ¿no? Sobre una base de actualizarlo y revisarlo, actualizarlo. Sí, esto lo vamos a revisar durante las fases de identificación, de clasificación y priorización y la fase de consolidación y aprobación. Siguiente, por favor. Bien, vamos a empezar con la fase de identificación. Siguiente. Bien, la fase de identificación es pues la primera fase de esta programación multianual de bienes, servicios y obras y se inicia, recuerden, ya se inicia en el primer trimestre del año, ¿no? Entonces, para esta programación multianual de bienes, servicios y obras 2022 al 2024 ya inició y prácticamente ya está por, entre comillas, inicio, ya todos deben estar ya estoy segura que están en plena operación, por decirlo así, en plena elaboración. Para esta fase hemos ya definido insumos, actividades y productos que lo encuentran ya en detalle en la directiva, más aquí se los nombro. En caso de los insumos que necesitamos, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, los centros de costos, esto ya les dije, los puede otorgar el área de la oficina de presupuesto de los pesos, las actividades operativas, la estructura funcional programática, y tener ¿no? Para a disposición el catálogo único de bienes, servicios y obras, ¿no? En este caso, hago una pausa para mencionarles que en la directiva, ¿no? Para la promoción multianual de bienes, servicios y obras van a encontrar en unas disposiciones finales transitorias que mientras este catálogo actualmente se encuentra en desarrollo y mientras se implementa, obviamente, están vigentes los otros catálogos, o sea, pueden las entidades utilizar el catálogo con el que cuenten. El catálogo, por ejemplo, del OCE, ¿no? El CUPSO, el catálogo, pues, de que tiene el SIGAMEFA, que ya que lo tiene, ¿no? El catálogo de salud, etcétera, todos los catálogos que tienen, el catálogo de bienes del Estado, pues, todo lo que fueran bienes patrimoniales, ¿no? Están vigentes todos ellos, hasta obviamente que se implemente el catálogo único, es decir, ya el único, no los que les he mencionado, sino único para todas las entidades, ¿no? Bien, también necesitamos contar con que nos faciliten el listado de insumos, saber que ya está el listado de insumos de los programas presupuestales, las entidades lo tienen. También conocer, ya tener, ¿no? El registro de obligaciones financieras, obligaciones de pago, de contratos pues, vigentes, o contratos inclusive de este año que se vayan a generar, y previsiones presupuestarias. También conocer pues, la priorización de las inversiones en el programa multianual de inversiones, que ya está aprobado, ¿no? Aprobado, recuérdenlo. Y también los documentos previstos en el planeamiento integrado. Recuerdan los que les mencioné, ¿no? Si en el caso de las entidades tienen planes de aseguramiento, de distribución, de grupamiento, de acuerdo al rol de la entidad, al quehacer de la entidad, si los tiene, pues hay que revisarlos, hay que ver que hay que tomarlos en cuenta. Y también las necesidades o diagnósticos de necesidades de capacitación. Eso también es un insumo que las áreas nuevamente de recursos humanos, de desarrollo personal, lo realizan en el primer trimestre antes de aprobar su plan de desarrollo de personas. El PDPI ya han tenido que realizar este diagnóstico de necesidades y este diagnóstico de necesidades de capacitación ya tiene las actividades de capacitación e inclusive el valor estimado, ¿no? Bien, con todos estos insumos vamos a proceder a hacer una serie de actividades.
Antes de continuar con las actividades, ¿no? Con estos insumos, quiero hacer énfasis en algo, ¿no? Yo dentro de las consultas que recibí, ¿no? Las asistencias técnicas que estoy realizando, tuve una consulta, ¿no? Tuve una llamada de una persona, de un profesor especialista, pues, del área involucrada de la gestión de abastecimiento, que al parecer era nuevo, ¿no? Entonces, estaba muy entusiasmado con ello, poder realizarlo. Me decía, ya, Joana, ya tengo, ¿no? Mis centros de costo, ya me han dado las expectativas, ya me han dado todo. O sea, ¿ahora qué hago? Ya vi más o menos esto, pero ¿sabes qué, Joana? No sé qué hacer con las actividades operativas, ¿no? Entonces, yo vi que es una persona joven que probablemente no ha tenido, o no ha habido esta disposición de contar con información articulada de los demás sistemas administrativos. Y pues yo aquí sí quisiera recargar. Recuerdan, siempre estamos diciendo, ¿no? ¿Para qué nosotros registramos la programación de necesidades? Para el cumplimiento de metas y objetivos de las entidades. Y estas metas y objetivos, pues, ¿cómo vamos a conocerlas? Justamente a través de las actividades operativas e inversiones, ¿no? Porque estas tienen metas, ¿no? Estas actividades operativas tienen metas, y estas actividades operativas, pues, van a contribuir a que los objetivos, a través de los objetivos estratégicos institucionales, pues, se cumplan, avancen, ¿no? Entonces, con estas actividades operativas, lo que diga esta actividad operativa es que nosotros vamos a asignarles bienes, servicios u obras, sea lo que fuere, consultoría, que requiere para que esta actividad operativa se cumpla, o esta inversión se cumpla, se logre, se ejecute. Si una actividad operativa no tiene los insumos que vienen a ser, pues, un servicio que necesario para poder cumplir, ejecutar esta actividad operativa, obviamente entonces la entidad no va a poder cumplir con metas y objetivos que se haya propuesto. Entonces, por eso es que estas actividades operativas es un insumo, ¿no? Entonces, centro de costos sí, porque es el que va a realizar la programación. Entonces, ¿qué actividades va a realizar? ¿Qué inversiones no? Tiene propuesto, pues, realizar en este periodo, son tales. Y con esas vamos a afinar. ¿Está bien? Bien, entonces, con toda esta información que les he comentado ya, que es bastante, pero que lo va a compartir, pues, las áreas, en parte de la oficina de presupuesto, o la que da sus veces, y algunas tal vez ya las tiene, pues, el área involucrada en la gestión de abastecimiento. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar actividades como que en este caso, el área de la gestión de la cadena de abastecimiento, en coordinación con los usuarios, pues va a conducir todas estas actividades, y vamos pues, a identificar las necesidades, ¿no? Entonces, ¿qué comprende estas identificaciones de necesidades? Es, pues, seleccionar, ¿no? Cuáles son esos bienes y servicios que se requiere y obras que se necesitan, ¿no? Entonces, la área usuaria va a seleccionar y describir cuáles son estos bienes y servicios. Para ello es que se apoya con el catálogo. Si tienen a disposición el catálogo de bienes, servicios y obras, allí, ¿no? Seleccionando dentro de ese catálogo, pues, el bien o servicio otra vez que está identificado con un código, probablemente, si es que usan, por ejemplo, el de Síganme, que está identificado con un código de ítem, van a poder, pues, ahí ya, sin necesidad de digitar, que es la descripción, ya con esto nos ayudamos. Bien, identificando, pues, las necesidades, ahora vamos a cuantificar. ¿Cuantificar qué se refiere? Le vamos a asignar una cantidad. Una unidad de medida primero y luego una cantidad, ¿no? Por decirlo así, ya cuando recuerdan un criterio que les mencioné, que es el de equilibrio, ¿no? Que es tener en cuenta la magnitud de la meta, de la actividad operativa en este caso, para poder ir y cuantificar las necesidades que hemos identificado para esta actividad operativa. Bien. Luego vamos a realizar la valorización de necesidades. Esta valorización lo vamos a hacer en conjunto, el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento como el área usuario, ¿no? Porque ahí sabemos que hay algunas necesidades que probablemente ya sí las conocemos, que vienen servicios y obras que ya venimos, pues, registrando en periodos anteriores, y probablemente si usamos, por ejemplo, Síganme, pueden ya contener valores ya registrados, ¿no? Valores estimados registrados. Pero en aquellos casos, tal vez nos encontremos con bienes y servicios
obras nuevas, ¿no? Que nunca hayamos tenido que programarlos, primera vez que los programamos, pues nos vamos podemos recurrir en este caso a estudios de mercado, investigaciones, ¿no? En caso de también podemos usar el precio, valor histórico, ¿sí? En el caso, pues, como les comentaba, bienes, servicios y obras que ya veníamos programando, ¿no? Igual la estructura de costos que tengamos, que a veces están desglosados, algunos costos nos podemos valer también de esa información para realizar esta valorización. Bien, con esto ya obtenemos el cuadro multianual fase de identificación, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí yo en ningún momento he mencionado sobre límites presupuestales, porque la intención de en esta fase es, pues, identificar, determinar las necesidades sin tener ese tope, porque a veces estamos teniendo, pues, no olvidándonos tal vez, como les comenté, de ese seguro que necesitamos, esos gastos de mantenimiento que requerimos, ¿no? Tenemos que tenerlos todos, ponerlos, identificar ahí, ¿no? Registrarlos para poder observar y ver cuáles son estas necesidades que se requieren. Esta información también es un insumo para, en caso de la programación multianual presupuestaria, con esta información es una base, porque ya hicimos todo este trabajo probablemente en este primer trimestre, que les va a servir para la siguiente fase, para nosotros, pero también para una de las fases de la programación multianual presupuestaria. Aquí yo también quería mencionarles, ¿no? Si ya recuerdan que ya venció el plazo, sí, a través de un comunicado conjunto de ese plan, la DGA, se dispuso que las actividades operativas, su denominación metas, se iban a realizar hasta el 5 de marzo, con el objetivo de que luego, con estas actividades operativas, se vaya avanzando con esa fase de identificación y poder valorizarlas también, porque esta valorización de necesidades en el aspecto de bienes, servicios y obras también se convertía en una información para valorizar una parte del POI multianual, ¿no? Por eso es que en este caso bueno, venció, si bien es cierto, este plazo. Yo imagino que ya avanzaron las entidades que iniciaron esta programación multianual, ¿no? Ya avanzaron en esta valorización y probablemente ya brindaron esta información. ¿Sí? En sí, este cuadro multianual de necesidades de fase de identificación ya está convirtiéndose en información articulada para otro sistema administrativo. Algo importante que acá debo mencionar y repetir, ¿no? Esta fase inicia, cuando les dije, en el primer trimestre del año, y en este caso, cuando culmina, que siempre han sido muchas de las preguntas, la Dirección General de Abastecimiento, a través del comunicado 004-2021, del 4 de marzo, publicó la fecha de culminación, cuando culminaba. Esta fase de identificación culmina el 9 de abril. Ya estamos cerca para culminar. Sí, de alguna forma, algunos ya han avanzado bastante por las consultas que nos han hecho, las preguntas. Más, recuerden que esta fase culmina el 9 de abril. Va a brindar nuevamente información al POI multianual y también a la fase de programación multianual presupuestaria, que si ya han revisado en el caso de la oficina de presupuesto o la que da sus veces, sabemos que sus actividades ya en sí de la programación multianual ya empezaron, pero es crucial en el mes de mayo, ¿no? Ya han revisado los cronogramas, pero ahí les comento. Bien, siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver la segunda fase de clasificación y priorización. Siguiente. Siguiente. Bien. Entonces, nosotros ya tuvimos en la primera fase, ¿no? Ya tuvimos como producto el cuadro multianual de necesidades, fase de identificación. Y con este cuadro multianual de necesidades obtenido vamos a iniciar la clasificación y priorización, ¿no? Pero aquí se va a añadir un insumo, que es la asignación presupuestaria multianual, la APM, ¿ya? Entonces, nosotros ya en un periodo, como digamos, hasta el 9 de abril, nosotros ya hayamos tenido este cuadro multianual de necesidades, fase de identificación. Entonces, vamos a continuar con una información que nos va a brindar la oficina de presupuesto, la que a sus veces.
A ellos les va a llegar información sobre la asignación presupuestaria multianual de toda la entidad. En este caso, esta oficina va a desagregar, ¿no?, esta asignación presupuestaria en sus unidades ejecutoras, y luego es que nos va, también dentro de la unidad ejecutora, nos va a comunicar cuál es la asignación presupuestaria multianual para financiar el cuadro multianual de necesidades. Si han podido conocer dentro de una de las actividades de la Comisión de Presupuestos que se instala, ¿no?, señala que ahí es que esa comisión también determina cuáles son los, ¿no?, el monto, por decirlo así, que va a ser asignado a esta programación multianual de servicios y obras. Entonces, muchas veces hemos recibido preguntas también, ¿cómo es, en qué momento es que se articula la programación multianual presupuestaria con la programación multianual de bienes, servicios y obras? Y se podría decir que es en este momento, ¿no? Entonces, pero si bien entendamos que tenemos que ya para iniciar esta articulación con la programación multianual presupuestaria, ya tenemos que tener el cuadro multianual de fase de identificación, porque no vamos a esperar, obviamente, a que recién llegue la PM para identificar, ¿no? ¿Verdad? Porque este proceso que se tiene para la programación multianual presupuestaria es muy corto, es corto. Entonces nosotros tenemos que ya haber identificado, analizado, haber planificado y planeado, ¿no?, sin olvidarnos de nada. Pero en sí, obviamente, nos dirán, sí, pero esta APM, y ya que nos comunican para financiar el cuadro multianual de necesidades, es muy corto, ¿no? Es muy pequeño para lo que nosotros hemos programado el cuadro multianual de necesidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Algo que siempre vamos a hacer, un ejercicio continuo, porque la economía es así, el principio de economía lo dice. Tenemos que ajustar, hacer un ajuste. Entonces, vamos a tener en cuenta el cuadro multianual obtenido, ¿sí?, la fase de educación, y la asignación presupuestaria multianual para aplicar criterios de clasificación y un orden de priorización que nos va a permitir priorizar, ¿ok? Entonces, con eso vamos a hacer un ajuste y actualización del cuadro multianual de necesidades de la fase anterior, ¿sí?, para finalmente obtener un cuadro multianual de necesidades de fase de clasificación. Entonces, vamos a entender aquí que algunas actividades tal vez, ¿no?, que suerte, puede ser que esta asignación presupuestaria esté exacta, o sea, por decir, mi fase de identificación que obtuve en mi cuadro multianual de necesidades está exacto, pues a lo más podrá hacer unos pequeños arreglos, ¿sí? En el caso de que suele suceder que en mayoría sí, es que tenemos que aplicar criterios de clasificación y un orden de priorización. Y esto lo vamos a ver en la lámina siguiente, por favor. Bien, estos criterios de clasificación lo hemos ordenado en la directiva, los van a poder revisar a mayor detalle. Esto nos va a ayudar, esos criterios, a poder, pues, ajustar, ¿no? Entonces, uno va a decir, ¿cómo ajusto? ¿Qué saco? ¿Qué pongo? ¿No? Van a poner entonces, esto primero vamos a ordenar esta programación que hemos hecho y vamos a velar porque en esta programación, sí o sí, por decirlo así, se esté programado, no se quite la programación, se mantenga todos aquellos bienes, servicios y obras que no pueden ser interrumpidos, ¿no? Que no pueden, pues, que tienen que ser provisionados a la entidad, puesto que permiten el funcionamiento y mantenimiento de la entidad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues, además de los servicios básicos que podrían decirse a ustedes, podrían darse, pues, aquellos servicios, por ejemplo, el servicio de internet, el servicio inclusive del correo, ¿no? El servicio de correo institucional, que también se puede haber contratado, ¿no? Mantenerlo ahora que estamos en trabajo remoto, ¿no? Todo aquello que tenga que ver, pues, con la tecnología de información dentro de la entidad, todas las herramientas también, ¿no? Contratos que estén relacionados, por ejemplo. Entonces, tienen que estar las necesidades sobre este tipo de bienes y servicios. Bien, con el criterio estratégico, ¿no? Aquí es que tenemos que tener en cuenta que en esta programación también deben que estar, obviamente, todo aquello que asegure que todas las necesidades esenciales, indispensables, que están relacionados a los procesos claves o imprescindibles que desarrolle la entidad para atender a sus usuarios, puede ser la ciudadanía directamente, atender, pues, los servicios públicos que están programados para brindar, ¿no? En función, obviamente, del point que ya se identificó aquellos servicios públicos que hay que entregar. Entonces, definitivamente tenemos que asegurar que se mantenga la programación, tal vez hacer unos ajustes, pues, los ajustes necesarios, más no dejar de programarlos, no retirarlos de esto, no va, ¿no?
No, hay que tenerlos en cuenta, el presente. Por eso estos criterios de clasificación nos permiten pues, ordenar la programación que ya hemos presentado en la fase de identificación. Bien, otro de los criterios es el criterio de ejecutabilidad. Es decir, vamos a tener en cuenta, pues a veces podemos haber programado tal vez una ejecución de bienes, servicios y obras y tal vez tenemos que tener presente que este año en verdad no va a ser posible, tal vez porque pensamos sí que se iban a dar, pero hay que revisarlos porque ustedes conocen que los procedimientos para adquirir, ¿no?, los bienes, servicios y obras tienen pues plazos, ¿no? Entonces hay que ver la capacidad operativa de la entidad para poder realizar la oportuna ejecución, o no, si no, pues, estaría en vano pues programarlos y la demora que pueda haber por justamente la capacidad para poder ejecutar la adquisición no se dé en este primer año, ¿no? Hablando del ajuste en función del año 1, por ejemplo, ¿no? Bien, también otro de los criterios es el criterio de sostenibilidad ambiental, ¿no? Vamos a programar, en esta programación, seleccionar bienes y servicios y obras que permitan, pues, el respeto, el cuidado, el desarrollo sostenible del ambiente, ¿no?, para ejecutar eficientemente los recursos. ¿A qué me refiero, no? A veces estamos programando tal vez bienes y servicios, pues, o un ejemplo, un bien que casi siempre nos está también requiriendo otra necesidad adicional de darle mantenimiento, porque pues tiene un ciclo un ciclo de vida muy corto, o simplemente estamos buscando tal vez algunos bienes pues, que nos causan más gasto, por decirlo así, que lo que podría darse, o escoger o seleccionar un bien o servicio que no requiera de tantos mantenimientos, es decir, mayores gastos, ¿no? Todo siempre para buscar el uso óptimo de los recursos, ¿no? Entonces, con esta clasificación nos vamos a permitir, pues, poder hacer este ajuste. Ahora, para el caso de las inversiones, sí van a tomar en cuenta, podrían tomarse en cuenta esas clasificaciones, pero en el caso de las inversiones, ya establecidos, bajo el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? El INVERTE, ya tiene establecidos criterios, ¿no?, de clasificación para la programación multianual de inversión. Siguiente, por favor. Bien, luego que ya hemos clasificado, ordenado, viendo la programación, haciendo ese ajuste de la programación, también vamos a tener una priorización, ¿no? O sea, ya luego de haber hecho ese ajuste, otro ajuste más, por decirlo así, usando un orden de priorización. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que en esta priorización definitivamente tienen que estar programados los servicios básicos de la entidad, ¿no? Estamos hablando pues de energía eléctrica, el agua, internet, etc. ¿En qué sentido va que está en primer orden de relación, ¿no? En una consulta también vi que algunos decían, bueno, es que a veces debería estos servicios básicos, como no hay recursos para cubrirlos todos, el Estado cubrirlos, no tenerlos en cuenta, y a veces con ese sentido, a veces los dejan de lado, no los programan, no los incluyen, ¿no? Y la idea no es esa, ¿no? La idea es que justamente, en primer lugar, ya conociendo, ya esto no necesitamos mucho ejercicio para planificarlos, ya sabemos qué sedes, qué áreas necesitan tales o cuáles servicios como agua, ¿no?, energía eléctrica, internet. Entonces, en ese sentido, no olvidemos, no lo dejemos para luego, pensando que primero son otras cosas. No, están en primer orden, ¿sí? Segundo orden están las obligaciones financieras o obligaciones de pago, que pueden llamarse también, derivados de los contratos vigentes, por ejemplo, en este año los que se hayan dado, los que provengan de años anteriores y que afecten también, que tengan se afecten en el periodo que estamos programando, ¿no? Hay que incluirlos. Obviamente, estas obligaciones financieras han nacido de una necesidad a través de una actividad operativa, hay que mantenerla también sobre esa lógica. Bien, en tercer orden están las previsiones presupuestarias que hayan sido otorgadas este año, por ejemplo, ¿no? Yo sé que muchas de sus entidades van a convocar probablemente, tal vez, por ejemplo, a fines de año, algunos procedimientos de selección, ¿no?, van a iniciarlos y algunos serán pues con provisiones presupuestarias, dado que van a darse o ejecutarse
el contrato a partir de los años siguientes. Entonces hay que tener en cuenta, entonces estos compromisos que estamos asumiendo a futuro en estas previsiones presupuestarias, hay que también registrarlos y por eso están en el tercer orden de previsión. En el cuarto orden tenemos las necesidades ya para la atención de servicios públicos estratégicos o priorizados de la entidad, ¿no? Entonces, ya los tres órdenes de previsión ya comentados, es algo que, por decirlo que tratémoslo como algo fijo, ¿no? Más ya en el cuarto orden vemos las necesidades para ya cubrirlo, el quehacer, la priorización, la estrategia de la entidad, dada los metas, objetivos que se hayan propuesto, ¿no? Y sobre todo para atender aquellos servicios de cara a la ciudadanía, ¿no? Que están a la espera de la atención del Estado. Pues. Entonces, estos suelen tener una priorización particular. Entonces, sobre eso se pueden también apoyar en el PEI, el Plan Estratégico Institucional de las entidades, contiene una priorización de sus objetivos, de sus acciones estratégicas, entonces también podrían ayudarse si es que no los conoce de alguna forma, ¿no? El área usuaria, entonces hay que recordar, ¿no? Que tienen también una prioridad dentro de la entidad. Bien, y finalmente también están otras necesidades que la entidad considere imprescindible para cumplir pues con las metas y objetivos tanto estratégicos y operativos que se haya propuesto. En el caso de las inversiones, sí, al igual que los criterios de clasificación, va a considerar pues aquel orden de priorización que esté establecido en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el INVIAPP, respecto a la priorización de la cartera de inversiones en el Programa Multianual de Inversiones. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver finalmente la fase de clasificación, fase de consolidación y aprobación, perdón. Siguiente, por favor. Bien, en esta fase ya ahora vamos a revisarla en el sentido de que ya obteniendo el cuadro multianual de fase de clasificación y priorización, o sea, viéndose el ajuste, ¿no? Ya se obtiene una nueva versión de este cuadro multianual de necesidades y con ese vamos a contar, al contar con un nuevo insumo que es el PIA, el presupuesto institucional de apertura, vamos a iniciar esta fase. Entonces, esta fase se inicia cuando tengamos la información respecto a los montos presupuestales que han sido asignados dentro de PIA para financiar el cuadro multianual de necesidades. Entonces, ¿qué vamos a realizar acá? Vamos a hacer un ajuste final ya sobre el PIA, ¿no? Y vamos a luego consolidarlo y gestionar su aprobación para finalmente obtener este cuadro multianual fase consolidación y aprobación. Esto lo vamos a ver en la siguiente lámina, por favor. Bien, ¿qué actividades realizamos? Entonces, como les dije, tenemos el cuadro multianual de la fase anterior y ahora con el PIA que nos va a proporcionar la Oficina de Presupuesto de la ARCA a sus veces, ¿qué vamos a realizar? El área involucrada de la gestión de la cadena de abastecimiento público junto con las áreas usuarias de forma coordinada, ¿qué vamos a realizar? Pues el ajuste y o actualización de cuadro multianual de necesidades. Entonces, el primer año se va a ajustar en función al PIA, ¿sí? Que hemos recibido, y los años 2 y 3 en función o en base a la asignación presupuestaria multianual, la AP. ¿Sí? Repito, entonces, cuando tengamos ya la información del PIA, vamos a ir a ajustar para el año 1 en función al PIA y para los años 2 y 3 en función a la APM. Esta APM, recuerdan, la recibimos como insumo cuando iniciamos la fase de clasificación y priorización. Bien, con esa información que vamos a realizar ese ajuste para estos 2 años. Bien, luego de ello, ¿qué va a realizar el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento? Pues va a recabar todos los cuadros multianuales de necesidades de las áreas usuarias, las va a consolidar y obtener finalmente el cuadro multianual fase de consolidación y aprobación de la entidad. Finalmente va a gestionar la aprobación de este producto final de la programación multianual de bienes, servicios y obras, que no es más que el cuadro multianual de necesidades. Siguiente, por favor. Bien, finalmente vamos a revisar pues aspectos importantes sobre este cuadro multianual de necesidades que acabamos de obtener. Siguiente. Bien, este cuadro multianual de necesidades, les repito, ¿sí? Es el producto final de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Entonces, esta programación que va a contener pues las necesidades priorizadas,
Obviamente no es un ejercicio, ¿de acuerdo? De clasificación, priorización, un ajuste, ¿no? Para que la entidad por un periodo de mínimo 3 años pueda, pues, cumplir con metas, objetivos que se haya propuesto. Entonces ahí vamos a tener pues la programación de bienes, servicios y obras que requiere para estos 3 años fiscales. Antes de ir a aprobar este cuadro multianual de necesidades, pues tenemos que revisar y asegurar pues que lo que vayamos a aprobarse no supere los recursos que han sido asignados en el PIA y la APM. ¿Ok? Entonces, cuando ya hayamos revisado que en efecto no supere lo asignado al PIA y la APM, vamos a ir a aprobar este cuadro multianual de necesidades. Entonces, este cuadro multianual de necesidades va a ser aprobado por el titular de la entidad o el funcionario que se le dé esa facultad dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del PIA, ¿no? Entonces, esta fecha es similar a la que se emplea al plan anual de contrataciones. Recuerdan también, ¿no? Está dentro de su aprobación también es dentro de los 15 días hábiles siguientes de la aprobación del PIA. Respecto al PAS, le quería comentar, ¿no? Que es se convierte en un subproducto del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Entonces, el cuadro multianual de necesidades, para su atención, pues requerimos que abastecer, ¿no? Obtener, no solo a través de la compra, probablemente, también les dije convenios, donaciones, ¿no? Abastecer todas esas necesidades, cubrir todas esas necesidades. En ese sentido, pues el PAC lo hace a través de procedimientos de contratación, ¿no? Adquisición a través de contrataciones. Entonces, por eso es que el PAC viene a ser un subproducto, hablando de información, ¿no? Del cuadro multianual de necesidades. Bien, luego de haber aprobado este cuadro multianual de necesidades, vamos a ir a publicarlo. Lo vamos a publicar en el portal de transparencia de la entidad en un plazo no mayor de 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se aprobó. Bien, habiendo tenido esta aprobación, esta publicación, este cuadro multianual de necesidades nos va a acompañar siempre en nuestras actividades de la cadena de función pública ya en ejecución. En ese sentido, este cuadro multianual de necesidades va a coadyuvar a la oportuna gestión de la gestión de adquisiciones y administración de bienes. ¿Recuerdan estos dos componentes, no? Son componentes de la cadena de abastecimiento, ¿no? ¿Recuerdan? Sí, ¿lo han recordado? El primero, la programación multianual de bienes, servicios y obras. Segundo componente, gestión de adquisiciones. Y tercer componente, administración de bienes. Entonces, esta programación, a través pues, del cuadro multianual de necesidades, va a coadyuvar a una oportuna gestión de los dos componentes siguientes. Y también va a contribuir a tomar mejores decisiones a todas, ¿no? Decisiones a todos los actores vinculados al desarrollo y también la ejecución de esta programación multianual de bienes, servicios y obras. Siguiente, por favor. Bien, esas acciones a qué me refiero, ¿no? ¿Qué van a los factores de esta programación multianual? Recuerdan, es el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento, la oficina de presupuesto, la pago sus y el de los usuarios. Entonces, con este cuadro multianual de necesidades ya aprobado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ejecutarlo, definitivamente, pues ya vamos a poner en acción, por decirlo así. Entonces, el poner en ejecución este cuadro multianual de necesidades significa, pues, asegurar la atención oportuna de estas necesidades programadas, ¿no? La atención permanente que origina el que se hayan programado estas necesidades de bienes, servicios y obras. Siempre, pues, de acuerdo a la economía presupuestal, ¿no? Algo que hemos escuchado muchas veces también es respecto a que pueden suceder, ¿cómo se llama? Tal vez nuevos recursos, ingresar nuevos recursos, también va a estar asociado a atender oportunamente estos bienes, servicios y obras. Ahora, cuando estemos ya en ejecución van a suceder, pues, que a veces las áreas usuarias, si bien es cierto, fueron los que programaron, ¿no? A veces pueden estar olvidándose, ¿no? De que, uy, programó tal cosa en febrero y ya pasó febrero y no hizo ninguna acción al respecto. En ese sentido, el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento es quien es el responsable de hacer el seguimiento de la ejecución de este cuadro multianual. Esta ejecución implica, pues, que estar velando de que cómo se está avanzando el cumplimiento de lo que se ha programado, qué cosas pueden estar afectando, ¿no? Que se esté cumpliendo con esto que se ha programado, para ello puede identificar situaciones, alertas, ¿no? Sobre algún riesgo o alguna situación, pues, que perjudique el cumplimiento del programado, ¿no? Entonces, el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento también, pues, habiendo identificado esta situación,
va a comunicar periódicamente al jefe inmediato superior, pues para que se tomen las medidas o decisiones correspondientes, ¿no? Ahora, esta verificación de avances también puede, no solamente pueden ser riesgos, también pueden ser algunas cosas positivas, oportunidades que puedan replicarse. También hay que informarlo, pues, para que pueda también el jefe inmediato superior tomar decisiones, pues, que pueden, que puedan mejorar, repercutir el mejor cumplimiento a la programación de este cuadro multianual de necesidades, ¿no? Ahora, aquí cuando decimos comunica periódicamente, pues en este caso las entidades pueden establecer la periodicidad, ¿no? Si puede ser mensual, semestral, o hasta diario, no sé, ¿no? Cómo van a comunicar estos avances, dependiendo pues cómo así la entidad lo establezca. Bien. En caso de hacer los usuarios, ¿cuál es su rol durante la ejecución? Pues su rol también es importante, ¿no? ¿En qué sentido? Pues el hecho de que ellos hayan programado, de que hayan identificado, pues se hacen responsables de estos programados, y por ende tienen que hacer adecuadamente la formulación de los requerimientos que hay, ¿no? Entonces, a veces, como les decía, están olvidando, o sea, que a veces pueden, inclusive, haber situaciones de que ya se haya desaparecido la necesidad, pero no lo comunican, y está ahí aún registrada esa programación de bienes, servicios y obras. Entonces eso hay que, en forma coordinada, como el responsable de seguimiento pues, de la ejecución de este cuadro multianual, tener en cuenta, ¿no? Bien, el área usuario también, cuando haga esta formulación de requerimientos, tiene que ser ahí, ¿no?, adecuada, pues, porque tiene que asegurarse que haya calidad y oportunidad en la tramitación de esos requerimientos, ¿no? Muchas veces tener la oportunidad de leer algunos informes de evaluación que han realizado, pues, algunas entidades que han publicado, ¿no?, sobre su plan de contrataciones, por ejemplo, ¿no? Y señalan mucho, pues, que las áreas usuarias ahí están, que han leído, se han tenido oportunidad de leer algunos casos, algunas entidades, las áreas usuarias son las culpables, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que no son solo ellos que participan en esta ejecución, están juntamente con el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento. Entonces ahí hay que mantener siempre una coordinación constante, hay que apoyarlos. Yo también, creo que algunos de ustedes también han sido usuarios, y a veces también decimos no nos entendemos, ¿no? Entonces hay que buscar ese momento ¿para qué? Para reducir, estar en constantes errores, y eso lo ayuda mucho la coordinación, ¿no? Estar ahí al tanto, ¿no? No dejar pasar, porque el tiempo pues es perjudicial también, porque sabemos que todos los procesos y plazos corren, ¿no? No esperan. Bien, siguiente, por favor. Bien, la modificación, ahora vamos a ver la modificación de cuadro multianual de necesidades. Algo muy importante, porque es algo que va a suceder de todas maneras. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros planificamos prácticamente con un año, casi con un año de antelación, un poco más, ¿no? Entonces, va a haber situaciones que tienen que ser ajustadas, actualizadas, modificadas, siempre en función, pues, obviamente, recuerden, a cumplir metas, a buscar el uso eficiente, óptimo de los recursos. Tal vez programé una cosa que mejor, ahora encontré otra fórmula mejor y que permite ahorrar, ¿no? Inclusive, también como ejemplo les puse, recuerdan cuando les expliqué los criterios de la programación multianual de servicios y obras, pues hay que tener concordancia con ellos. Recuerdan el criterio de flexibilidad, allí decía, ¿no? Si es que hay una variación en las metas de gestión de la entidad, hay que revisar y ver la actualización, pues también de esta programación, cómo afecta. Y les dije el ejemplo, pues, de las situaciones que nos encontramos, pues, el año pasado con el COVID-19, ¿verdad? Entonces, muchos de las actividades que estuvieron programadas, de los objetivos, pues no se cumplieron, se tuvieron que modificar. Muchos de ustedes sé también que tuvieron recortes presupuestales, y les comento porque también hemos tenido consultas al respecto, ¿no? Decía, ¿qué pasa si tengo recorte presupuestal? Obvio, hay que ajustarse. No tengamos en cuenta que el presupuesto es el que va a mandar la programación. Vamos a ordenarlos. Sí, en parte. El orden es, primero reviso cómo afecta esta situación que aconteció, ¿sí? Respecto a ese recorte, por ejemplo, ¿no? Cómo afectó las actividades operativas e inversiones programadas. Y sobre eso voy y reviso, ¿no?, qué es lo que ahora se ajustó a esas actividades e inversiones, y sobre eso reviso los bienes y servicios que programé. ¿Ok? Igual cuando ingresa alguna otra nueva actividad y que viene con una aprobación adicional de recursos, igual, de la misma forma, va en ese orden. No es que nosotros, a veces nos dicen, uy, nos avisan por ahí, uy, ya viene más presupuesto. No,
tienen que entender, uy, hay más actividades y metas que lograr, ¿no? En ese sentido, vamos a programar mayores bienes, servicios y obras para estas actividades operativas nuevas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas situaciones nos van a originar que se incluyan o excluyan nuevas necesidades, ¿no? Estamos hablando de bienes, servicios y obras, pues, que se hayan determinado nuevamente. Y esto este ejercicio se hace también considerando todas las actividades que recuerdan que se expuso en las fases para la programación multianual de bienes, servicios y obras. En ese sentido, si la actividad operativa cambió, se modificó, por ejemplo, van a identificar, van a cuantificar y van a valorizar estas necesidades. Y obviamente va a tener el mismo curso que cuando se aprobó, recuerdan, el titular aprobó el quórum multianual, entonces estas modificaciones también van a ser aprobadas por el titular o el funcionario que se delegue y se va a realizar dentro de los 5 días calendarios del mes siguiente. ¿Ok? Entonces, estas modificaciones normalmente van a venir desde el área usuaria, ¿sí? A veces puede ser desde el área involucrada de la gestión de la cadena de abastecimiento cuando alerte que ya a la área usuaria le diga ya no, es imposible tal vez, ¿no? Obtener estos bienes, servicios de obras por situaciones X, o inclusive porque si desapareció la necesidad, le avisó al área usuaria, usted va a continuar con esta programación, y dice no, porque desapareció una necesidad, entonces ahí se recurren a hacer inclusiones, exclusiones de necesidades, pues a través de las áreas usuarias. Esta modificación, repito, se aprueban al mes siguiente. Entonces, este mes podemos estar realizando y continuar con las actividades y luego consolidando, registrándolos, pues vamos a luego a aprobarlos para obtener finalmente un cuadro multianual de necesidades modificado. Siguiente, por favor. Bien, ahora viene la evaluación. Ahora, hay algo que no vemos, es algo nuevo, probablemente, si alguna vez han escuchado, si han estado realizando evaluaciones al PAC, ¿no? El Programa de Consultaciones, más es el cuadro multianual de necesidades que en verdad contiene todas las programación de las necesidades, que incluyen también, obviamente, la programación anual de contrataciones, más, ¿no? El plan. Más, el punto es que aquí, esta evaluación, ¿qué es lo que se quiere conseguir, no? Se quiere identificar cuál ha sido el impacto, ¿no? De haber ejecutado el cuadro, ¿no? Sí, haber ejecutado este cuadro multianual de necesidades, ¿no? Haber atendido este cuadro multianual de necesidades, cómo es que repercute en el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos operativos que se impuso la entidad. Entonces, de acuerdo a los resultados que vamos a obtener, pues vamos a ver pues qué nota tendremos, ¿no? Diremos que sí, en efecto, al ejecutar pues todo este cuadro multianual, la entidad pues logró o no logró, o que tuvimos que programar distinto, un mes antes, 2 meses antes. Van a salir resultados diferentes en cada entidad, definitivamente, más esto nos va a ayudar a que el próximo proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras, pues podamos introducir mejoras, ¿no? De poder hacer algunos ajustes, pues en pro siempre de poder ejecutar mucho mejor en los años subsiguientes. Bien, esta evaluación se va a realizar de manera anual, ¿sí? O en un plazo menor, de acuerdo si la entidad así lo estima conveniente. Entonces, como mínimo, se podría decir que hace en forma anual y si la entidad lo viene haciendo o prefiere, ¿no? También hacerlo en plazos menores, lo puede hacer. Siguiente, por favor. ¿Dónde se registra esta información, no? Vamos a ver dónde se registra. Siguiente, por favor. Entonces, toda la información generada en el proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras, recuerdan las fases, cada una de las fases, ¿no? Fase 1, 2, 3. De acuerdo al reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento y también el artículo 6 de directiva señala que hay situaciones, ¿no? En el caso de entidades que tienen el SIGAMEF, entidades que no tienen aplicativos propios, actividades que no tienen el SIGAMEF o ningún aplicativo de ayuda. Entonces, en el artículo 6 de directiva van a poder revisar que en el caso de las entidades que actualmente tienen el SIGA, van a poder registrar el SIGA, la programación multianual, ¿no? En este aplicativo, ya que se ha dispuesto una serie de funcionalidades para que puedan registrar cada una de las fases, ¿no? Que hemos del proceso de programación multianual. Aquellas entidades que tienen aplicativos ad hoc informáticos lo hacen en su aplicativo y por A o B no tuvieran tal vez habilitado, pues van a tener en cuenta formatos que están anexos a la directiva, son 5, ¿sí? Y estos, los 3 primeros están
apoyan a las tres fases, ¿sí? La fase de identificación, la fase de clasificación y priorización, la fase de consolidación y aprobación. El anexo 4, con eso se pueden valer para aprobar y publicar el cuadro multianual de necesidades de producto final de la programación multianual. Y con el anexo 5 se apoya a poder aprobar las modificaciones al cuadro multianual de necesidades, ¿no? Todos están dentro de la directiva para la programación multianual de bienes y servicios ciudadanos. Y en el caso de aquellas entidades que no tienen SIGA, ¿no? Entonces, mientras se implemente, ¿no? Estas entidades del SIGA, algunos ya lo están haciendo en estos momentos probablemente, más pueden considerar los formatos que les acabo de señalar. Estos formatos de estos anexos del 1 al 5 están elaborados en formato Excel, ¿sí? Bien, entonces yo con esto ya he concluido la exposición, ¿no? De esta reunión virtual. Espero que les sea de utilidad. Le doy pase a Cecilia. Gracias, Joana, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento para poder enviarles posteriormente el video de la conferencia. Bien, Joana, iniciamos con las preguntas. Primera pregunta. ¿La programación multianual de bienes, servicios y obras debe ser considerada como un insumo para la elaboración del Plan Operativo Institucional y Programación Presupuestal 2022 al 2024? Bien, gracias Cecilia por la pregunta. Vamos a ordenar la pregunta. Entonces, si vemos una línea de tiempo, y como les comenté, el cuadro multianual de necesidades en sí inicia gracias a un insumo, ¿sí? A las actividades operativas, ¿no? Entonces, el POI nos entrega las actividades operativas y nosotros, ¿sí? ¿Recuerdan la fase de identificación? Vamos a, ¿recuerdan qué? A identificar y cuantificar necesidades para valorizarlas. Entonces, con estas actividades operativas e inversiones del POI, vamos a valorizar las necesidades y vamos esta información ahora, ¿no? Que se ha identificado en base a necesidades, la valorización de estas necesidades va a servir ahora de insumo al POI. Entonces, en primer lugar, el POI se vuelve, las actividades operativas e inversiones del POI es un insumo para la programación multianual de bienes, servicios y obras, es decir, para el cuadro multianual de necesidades, y luego, ¿no? De haber realizado la fase de identificación con esta información, va a tener como base una información sobre la valorización que va luego al POI, ¿sí? Sabemos que el POI tiene otros tipos de información, no es el todo, pero ya entregamos una información valiosa que es la valorización de bienes, servicios y obras, ¿no? Que acompaña al POI multianual. Ahora, en el caso de la programación multianual presupuestaria, recuerdan, también sí, ahí sí en efecto el cuadro multianual de necesidades, fase de identificación es un insumo para la programación multianual presupuestaria. Entonces, como el ejercicio, ¿no? Toda esta actividad de realizar la fase de identificación es el primer trimestre, va en ese sentido, porque estamos ¿no? realizando todo este trabajo para que justamente podamos entender que estamos articulados con la programación ya cuando nos otorgan la asignación presupuestaria. Bien, gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuándo estarán disponibles los archivos maestros, subproductos y kit de programación para unidades ejecutoras de salud, considerando que el plazo de la programación del cuadro de necesidades en su fase de identificación es hasta el 9 de abril? Bien, gracias por la pregunta. Sí, es una pregunta que nos estaban viniendo constantemente, se entiende. Actualmente, si bien es cierto, con el comunicado 4 del 4 de marzo, se comunicó, ¿no? La Dirección General de Abastecimiento respecto a este plazo de la fase de identificación hasta el 9 de abril del presente año. Actualmente, las áreas competentes dentro del Ministerio de Economía y Finanzas vienen coordinando, gestionando que esta información sea proporcionada, ¿no? En ese sentido, lo único que podremos pedirles es que estén atentos a las comunicaciones que se emita de parte de la Dirección General de Abastecimiento.
Siguiente pregunta. En la programación del cuadro multianual de necesidades, ¿se encuentran contemplados los regímenes CAS 276, 728 y practicantes? Bien, gracias por la pregunta. Tengamos en cuenta que esta es una programación de bienes, servicios y obras, y así lo dice, ¿no?, el marco normativo, para el funcionamiento y mantenimiento de las entidades del sector público, así como el mantenimiento de los activos que se hayan generado por la emisión pública. En ese sentido, también tengamos en cuenta que todo lo que viene a ser los regímenes laborales, los 76, 728, CAS, practicantes, estipendios de SIGRA, por ejemplo, están enmarcados dentro de otro sistema administrativo que no es el sistema de abastecimiento. En ese sentido, todo aquello que comprenda la programación de los recursos, ¿no?, para CAS, ¿no?, para los regímenes laborales, se hace en el marco del sistema administrativo de recursos humanos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el periodo que para iniciar y culminar el registro del cuadro multianual de necesidades y la programación multianual de bienes, servicios y obras por parte de las áreas usuarias? Disculpa, el periodo. Sí, ¿Me repites la pregunta? Sí. ¿Perdón? ¿Cuál es el periodo para iniciar y culminar el registro del cuadro multianual de necesidades y la programación multianual de bienes, servicios y obras por parte de las áreas usuarias? Bien, ¿recuerdan cuando explicamos las tres fases, ¿no?, de la programación multianual de bienes, servicios y obras? El área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento coordina, conduce todas las actividades con las áreas usuarias. En ese sentido, la fase de identificación se inicia, recuerdan, en el primer trimestre del año. En este caso, como también lo dijimos, culmina el 9 de abril. La fase 2, la fase de clasificación y priorización, se inicia cuando nos otorgan la información sobre la asignación presupuestaria multianual. Ya que ya contábamos con el cuadro multianual de fase de identificación, ahora solo nos faltaría contar con la asignación presupuestaria multianual APM. Esto también tiene una fecha dentro de la oficina de presupuesto, ellos conocen la fecha aproximada, y estoy segura que son casi inicios de mayo, ¿no?, por decirlo así. Más hay que revisarlos conjuntamente con ellos, y culminaría, pues, esto se va a comunicar oportunamente a través de los comunicados de la Dirección General de Abastecimiento, más la siguiente fase, la fase 3, la fase de consolidación y aprobación, se inicia cuando contamos con la información del PIA, ¿no? Entonces, más o menos sabemos que esto usualmente está alrededor del mes de diciembre, ¿verdad? Entonces, se inicia cuando cuando la oficina de presupuesto nos haya comunicado el PIA asignado para el cuadro multianual de necesidades, y obviamente, pues, cumplido cuando hayamos aprobado nuestro cuadro multianual de necesidades. Siguiente pregunta. Ok, ¿de qué manera la programación multianual de bienes, servicios y obras puede ser más realista, ya que se utilizan datos tentativos en los que se elevan los presupuestos de las entidades? Bien, gracias por la pregunta. Muy interesante esa pregunta. Bien, tengamos en cuenta que sí, en efecto, iniciamos con una fase de identificación con valores estimados y poco a poco se van ajustando, ¿verdad? Pueden haber, pues, variaciones grandes, ¿no? Entonces, la idea es que si esto podemos realizar en forma coordinada, realmente, ¿no?, el área de la gestión de la cadena de abastecimiento, con la oficina de presupuesto de los usuarios, siempre, constantemente, una constante coordinación, pues es posible que esto sea más realista, como lo dice. Ahora, esto no es si bien es cierto, estamos trabajando bajo fases, no es que acabo una fase y me olvido de la información. La idea es darle vida a todo este tipo de información, y qué mejor que se logre una verdadera articulación con la información. Recuerdan que sea consistente en el sistema de planeamiento, con el sistema de presupuesto, con el sistema de abastecimiento, la información consistente, que sea la misma. Porque eso también nos quita la realidad. Por un lado, pues, nos dicen que tenemos que ajustar, pero no sabemos cómo, tenemos que saberlo sobre la base de qué actividades operativas, ¿no? Entonces, ese sentido de coordinación con las áreas usuarias es mejor impulsarla para que sea, como dice la pregunta, no, real, más real. Ustedes son los que conocen cómo es que se desarrolla internamente cada una de estas actividades dentro de su oficina. Probablemente no lo están haciendo de esa manera coordinada, articulada. Yo creo que es el momento para, ¿no?, aprovechar este momento para que así sea, ¿no? Es decir,
poder formar esos lazos. Cada uno, si bien es cierto, tiene sus propias normativas, sus propios procedimientos que hacer, pero la idea es justamente ir conociéndose y facilitar definitivamente, sobre todo a las áreas usuarias. Siguiente pregunta. Bien. ¿Los sistemas del CIAF y SIGA pueden interconectarse para obtener datos exactos de la programación multianual? Bien, gracias por la pregunta. Sí, actualmente hay una interfaz entre el SIGA y el CIAF, y el SIGA-MEF y el CIAF. Entonces, por ejemplo, a través del CIAF puede jalarse las metas, ¿no?, que se hayan registrado en el CIAF para utilizarlas cuando estemos haciendo la programación de la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Podemos jalar las metas presupuestales, las cadenas presupuestales. Siguiente pregunta, por favor. Claro, esta es una pregunta reiterativa, pero sumamente importante. ¿Desde cuándo entra en vigencia la nueva directiva? Bien, gracias por la pregunta. Sí, al inicio obviamente ya lo mencionamos, más sí, que esta directiva fue publicada el 19 de febrero, ¿no?, en el peruano, entonces es vigente pues al día siguiente. Así es que ya está vigente esta directiva para la programación multianual de bienes, servicios y obras, y en específico es aplicable para la programación multianual 2022 al 2024, ¿sí? Entonces, tal cual lo dice una de las disposiciones finales. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor estrategia de la programación multianual de bienes, servicios y obras que se puede sugerir a las entidades? Gracias por la pregunta. Y creo un poco relacionada a la pregunta anterior, ¿no? Entonces, lo mejor es, pues, obviamente, siguiendo los procedimientos que acabamos de exponer, ¿no?, de explicar todas las disposiciones, manteniendo un orden y utilizando los métodos o procedimientos internos, efectivamente, tenemos que coordinar y articular, ¿no? Entonces, si bien es cierto, años anteriores probablemente no existía esta normatividad respecto a la programación multianual, en el que pues nos ponían probablemente plazos, que hay muchas entidades, consultas sobre respecto. Yo sé que probablemente dirán, ¿y ahora cómo se realiza tal o cual? La idea es, a partir de conocer esas disposiciones, llevarlas a cabo en coordinación con las áreas involucradas, no solamente de la gestión del abastecimiento, sino de los otros sistemas administrativos, poder definir los roles, ¿no?, la información, cómo que va a fluir. El flujo de información es muy importante, y obviamente yo estoy segura que no es que sea imposible esta coordinación y articulación. Muchas veces suelen haber quejas, ¿no?, que el presupuesto no mandó, que no. Entonces vamos a coordinar, tenemos que impulsarlo, y si nace pues de la área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento, mejor aún con el brazo de este nuevo marco normativo. Siguiente pregunta. Bien, las entidades que no tienen implementado el SIGA, ¿deben registrar su información en un formato Excel del cuadro de necesidades tal como se hizo el año pasado? Bien, gracias por la pregunta. Como señalamos también en las últimas láminas, en el artículo 6 de la directiva se señaló pues aquellas entidades que no cuentan con SIGA, que por implementarlo, que toma obviamente tiempo, pueden utilizar los formatos que están a disposición en la directiva, que son 5. Estos formatos están en Excel, y obviamente si lo venían ya realizando de esta forma con el Excel, pues dado que no tienen el SIGA-MEF, pueden seguir utilizándolo bajo estos anexos que son referenciales, que pueden pues, ser de mucha ayuda en este caso. Siguiente pregunta. Bueno, y como última pregunta, Joana, ¿es posible modificar la programación multianual de bienes, servicios y obras? Gracias por la pregunta. Sí, claro que sí, ¿no? Creo que también dentro de la exposición comenté alguna situación particular, ¿no? Van a haber situaciones para modificar, son muchas, ¿sí? No solamente pueden ser por recortes presupuestales, como el ejemplo que les dije, pueden darse por variaciones, por ejemplo, puede ingresar una nueva unidad ejecutora, puede nuevos requerimientos, situaciones tanto externas como internas, puede modificarse la estructura orgánica de la entidad y por ende pueden crearse nuevas funciones, o inclusive también ya lo interno, muy interno, pues que hay determinados, se programaron determinados bienes, servicios y obras, pues que
que no se encuentran en el mercado, o que ya justo cuando ya iba a aplicarlos, pues ya no están, ¿no? Como se dice, vigentes, entonces hay que modificarlos, o tal vez inclusive dentro de la promoción hubieron algunas omisiones, ¿no? Y también hay que, pues, nuevamente modificarlos. Recuerden que esta modificación se hace en un mes, ¿no? Se aporta al día siguiente. Es como decir, formalmente ya las recoges, todas las modificaciones que realicé en un mes, y seguidamente las apruebo, siempre con la formalidad. Entonces, esto siempre en coordinación definitivamente con los usuarios y usuarias para poder saber cuáles pues, son las modificaciones que hay que efectuar. Bien, con esto permítanme terminar, no sin antes agradecerles por su tiempo, ¿no? Que han dispuesto para escuchar este día de esta exposición, y pues les deseo los mejores éxitos en todas sus gestiones y espero encontrarme con ustedes en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos y todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, Nuevo Marco Normativo, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarla a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparece en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alerta cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta una próxima oportunidad.